La ciudad de Sevilla, en el corazón del sur de España, respira misterio cuando cae la noche. Las calles empedradas del barrio de Santa Cruz guardan ecos antiguos, y el aire, perfumado con azahar, se mezcla con un silencio inquietante. Es el 12 de octubre de 2003, una fecha que, con el paso del tiempo, se convertiría en un símbolo de preguntas sin respuestas. Aquella tarde, el sol se ocultaba lentamente tras la Giralda, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. A simple vista, era un día como cualquier otro, pero bajo esa calma se gestaba un enigma que marcaría para siempre a una familia y a toda una comunidad. El protagonista de esta historia es Daniel Romero, un chico de apenas 17 años. Con su cabello oscuro, una sonrisa tímida y una mirada que parecía esconder mundos, Daniel era conocido en su barrio por su educación y su pasión por la música. Nadie podía sospechar que su vida estaba a punto de desvanecerse en la oscuridad de lo inexplicable. Sevilla, en esos días, vibraba con su energía habitual. El bullicio de los bares, los turistas en la Plaza de España, los sonidos de guitarras flamencas en las calles. Pero para la familia Romero, lo que sucedería aquella noche rompería para siempre el ritmo de la ciudad. Las campanas de la catedral repicaban con solemnidad cuando Daniel fue visto por última vez. Aún faltaban pocas horas para que el misterio comenzara, pero algo en el aire parecía distinto. Como si la ciudad misma, con sus sombras alargadas, estuviera tratando de advertir lo inevitable. Este caso, como muchos otros, nos recuerda que detrás de cada esquina de un lugar aparentemente tranquilo, pueden ocultarse secretos profundos. Secretos que se arrastran como sombras, esperando el momento adecuado para salir a la luz. La historia de Daniel no es solo un relato de desaparición. Es un rompecabezas tejido de recuerdos, contradicciones y silencios. A lo largo de este episodio, recorreremos paso a paso sus últimos días, tratando de entender qué sucedió realmente aquella fatídica noche en Sevilla. Imagina caminar por las callejuelas estrechas, donde las farolas iluminan con luz tenue los muros encalados. Imagina ese mismo escenario, pero sabiendo que alguien, en ese mismo instante, estaba siendo borrado de la normalidad cotidiana. Daniel no era diferente a cualquier otro joven de su edad. Tenía ilusiones, temores y sueños. Y quizás sea esa familiaridad lo que hace de este caso algo tan perturbador, porque en él podríamos ver reflejado a cualquier adolescente, hermano, hijo o amigo. Antes de continuar, si te apasionan estas historias de misterio y desapariciones que desafían el tiempo, te invito a suscribirte al canal. Así podrás seguir cada caso que narramos y acompañarnos en la búsqueda de respuestas que, a menudo, parecen estar más allá de nuestro alcance. Daniel Romero vivía con sus padres en un modesto piso del barrio de Triana, un lugar cargado de historia y tradición. Las ventanas de la casa daban a un patio interior donde solían escucharse conversaciones entre vecinos, el tintinear de platos al mediodía, por las noches, el eco de radios encendidas con coplas antiguas. Para Daniel, aquel entorno era un refugio, aunque muchas veces soñaba con horizontes más lejanos, con ciudades que apenas conocía por fotografías o películas. Su pasión más grande era la música. Tocaba la guitarra desde los 12 años, un instrumento que había heredado de su abuelo. Pasaba horas en su habitación ensayando acordes, intentando imitar los sonidos de los grandes guitarristas flamencos, pero también mezclando con melodías modernas que escuchaba en discos prestados por amigos. La guitarra no era solo un pasatiempo, era su manera de expresar emociones que no se atrevía a poner en palabras. En la escuela, Daniel no era de los más populares, pero todos lo reconocían como un chico tranquilo, atento y responsable. Tenía un pequeño grupo de amigos inseparables con quienes solía salir a caminar por la orilla del río Guadalquivir. Entre risas y confidencias adolescentes, compartían sus miedos y sueños. Uno quería ser pintor, otro deseaba convertirse en futbolista, y Daniel hablaba siempre de dedicarse a la música, aunque con la inseguridad de quien no sabe si sus aspiraciones podrán sostenerse en el mundo real. Con su madre tenía una relación especialmente cercana. Carmen, una mujer de carácter fuerte pero de ternura infinita, encontraba en su hijo un apoyo silencioso. Daniel solía acompañarla a hacer compras en el mercado, mientras caminaban entre puestos de frutas y especias. Ella le recordaba la importancia de estudiar y labrarse un futuro estable. La música está bien, hijo, pero que no te falte algo seguro, le repetía con cariño. Su padre, Antonio, era un hombre trabajador, albañil de profesión, que salía temprano y regresaba tarde, con las manos endurecidas por los ladrillos y el cemento. Aunque no solía expresar demasiado sus emociones, se sentía orgulloso de Daniel. En ocasiones, al llegar a casa cansado, se quedaba escuchando desde el pasillo los acordes de la guitarra de su hijo, sin decir nada, pero con una media sonrisa que revelaba todo lo que sentía.
En el barrio, Daniel también era querido. Saludaba siempre a los vecinos mayores, ayudaba a cargar bolsas a quien lo necesitara y nunca se le conoció un mal gesto. Para muchos, era ese chico bueno de Triana, el hijo de Carmen y Antonio. Esa imagen de muchacho respetuoso y humilde sería lo que más dolería cuando, tras su desaparición, las paredes del barrio se llenaron de carteles con su rostro. Sus días transcurrían con una rutina sencilla: ir al instituto, pasar la tarde con los amigos, tocar la guitarra al anochecer y, de vez en cuando, ayudar a su padre en pequeños trabajos de albañilería para ganar un poco de dinero. No era una vida extraordinaria, pero en esa simplicidad había una calma que, tiempo después, contrastaría con el torbellino de incertidumbre que su desaparición provocó. En lo sentimental, Daniel vivía las emociones propias de su edad. Había una chica, Lucía, compañera de clase, con quien compartía largas conversaciones en el recreo. Nunca se atrevió a declararle lo que sentía, pero en su cuaderno de notas guardaba versos que escribía pensando en ella. Poemas sencillos, a veces torpes, que mostraban la vulnerabilidad de un joven que aprendía a lidiar con el amor y el miedo al rechazo. Un detalle que lo hacía especial era su costumbre de llevar siempre un cuaderno pequeño en la mochila. Allí anotaba pensamientos dispersos, fragmentos de letras de canciones, dibujos improvisados y reflexiones sobre lo que veía a su alrededor. Ese cuaderno se convertiría en una de las piezas más enigmáticas tras su desaparición, porque algunas páginas parecían anticipar una inquietud que nadie había notado antes. Y es que, aunque Daniel parecía un joven feliz y adaptado, quienes lo conocían más de cerca aseguraban que a veces se quedaba mirando al vacío, como perdido en pensamientos que prefería no compartir. Era como si hubiera una sombra que lo acompañaba en silencio, un matiz oscuro que, con el tiempo, cobraría un significado mucho más siniestro. El 12 de octubre de 2003 amaneció como un día festivo en Sevilla. Era el Día de la Hispanidad, y en la ciudad había un ambiente especial. Banderas en los balcones, procesiones pequeñas en algunos barrios y un flujo constante de turistas que llenaban las calles. Para la familia Romero, todo parecía normal. Nadie podía imaginar que aquella fecha quedaría marcada como el inicio de una pesadilla. Daniel salió de casa poco después de las 5 de la tarde. Llevaba puesta una camiseta blanca sencilla, unos vaqueros desgastados y unas zapatillas deportivas que ya habían recorrido cientos de calles con él. En su mochila, como siempre, guardaba su cuaderno de notas y la guitarra en miniatura que solía llevar para practicar en cualquier rincón tranquilo. Le dijo a su madre que iba a encontrarse con sus amigos cerca de la Plaza de España. La última conversación con Carmen fue rutinaria, casi banal. No vuelvas tarde, hijo, que mañana tienes instituto. Daniel respondió con un gesto rápido y una sonrisa breve. Carmen no insistió más. Estaba acostumbrada a que su hijo cumpliera las reglas. Ese detalle, esa obediencia casi natural, haría que horas después el silencio de Daniel resultara aún más inquietante. Cerca de las 7 de la tarde, varios testigos lo vieron caminando por la Avenida de la Constitución. Un grupo de turistas italianos recordó más tarde que un chico con guitarra pasó frente a la catedral, tarareando algo mientras se ajustaba la mochila. La descripción coincidía con él. Era un detalle menor, pero fue confirmado por al menos 3 personas distintas. Lo extraño comienza a partir de las 8 de la noche. Daniel nunca llegó al punto de encuentro con sus amigos. Ellos lo esperaron en la Plaza de España hasta casi las 9, creyendo que quizás se había retrasado. Le llamaron al móvil varias veces, pero no respondía. Primero pensaron que la batería se había agotado, algo común en aquellos años. La preocupación real llegó cuando la noche avanzaba y Daniel no aparecía. Un vecino del barrio de Triana aseguró más tarde haber visto a Daniel en un autobús de la línea 21, que cruza parte de la ciudad. Decía que lo recordaba porque llevaba una guitarra y parecía nervioso, mirando constantemente por la ventana. Sin embargo, esta declaración nunca pudo ser confirmada del todo, y otros pasajeros no coincidieron en el recuerdo. Esa contradicción fue una de las primeras piezas confusas del caso. A las 10 de la noche, Carmen y Antonio comenzaron a inquietarse. Daniel no había vuelto a casa, ni tampoco respondía al teléfono. Carmen llamó a los amigos de su hijo, y al enterarse de que nunca llegó al encuentro, su voz se quebró. Fue entonces cuando, entre lágrimas, convenció a su marido de salir a buscarlo por las calles. La familia recorrió Triana, el centro y la zona de la Plaza de España, preguntando en bares y kioscos, mostrando una foto de Daniel. Nadie parecía haberlo visto. La desesperación crecía con cada respuesta negativa, y las horas pasaban como un martillo implacable. La sensación de que algo terrible había ocurrido se hacía cada vez más real. Lo más inquietante fue que a la mañana siguiente, la mochila de Daniel apareció en un banco cercano al río Guadalquivir. Dentro estaba su cuaderno,
pero la guitarra había desaparecido. El cuaderno tenía páginas arrancadas, y las que quedaban mostraban frases inconexas. No confíes, alguien me sigue, la sombra vuelve. Esas anotaciones, que parecían propias de una mente atormentada, dejaron a todos en shock. ¿Eran simples pensamientos adolescentes? ¿O un grito de auxilio anticipado? Si esta historia te está atrapando y quieres seguir descubriendo los giros más oscuros de este caso, suscríbete al canal. Así no te perderás las próximas revelaciones ni otros misterios sin resolver que analizamos con detalle. Tu apoyo nos permite seguir buscando respuestas en estas historias que parecen imposibles de explicar. La noticia del hallazgo de la mochila se extendió rápidamente por el barrio de Triana. La policía acordonó la zona y revisó cada rincón cercano al río Guadalquivir. El banco donde había sido encontrada estaba en un lugar poco transitado, cubierto parcialmente por la sombra de unos naranjos. Lo extraño es que, a pesar de estar allí, no había huellas claras que indicaran quién la dejó, como si alguien la hubiera colocado con guantes o demasiado cuidado. El cuaderno de Daniel se convirtió en el objeto más analizado de toda la investigación. Peritos de la policía lo revisaron hoja por hoja, buscando huellas, restos de tinta fresca o señales de manipulación. No hallaron nada concluyente. Las frases escritas parecían desordenadas, como pensamientos apresurados. Algunos investigadores sugerían que eran meros desahogos juveniles, pero para Carmen, la madre, cada palabra era una advertencia que ella no supo leer a tiempo. Una testigo clave apareció 2 días después. Se trataba de una mujer que vivía cerca del puente de Triana y aseguraba haber visto a un chico con características similares a Daniel hablando con un hombre mayor, de unos 50 años, de complexión robusta y con una chaqueta oscura. Según ella, la conversación parecía tensa, aunque no pudo escuchar las palabras exactas. El detalle inquietante es que esa descripción del hombre se repetiría en otros testimonios. Sin embargo, la policía se encontró con versiones contradictorias. Un taxista declaró que aquella noche, alrededor de las 10:30, recogió a un joven con guitarra que le pidió que lo llevara hacia la carretera de Cádiz. El conductor estaba convencido de que se trataba de Daniel. El problema es que, oficialmente, la guitarra nunca apareció y el testigo del río aseguraba que Daniel ya no la llevaba consigo a esa hora. Estas inconsistencias oscurecieron aún más el panorama. En paralelo, la familia Romero comenzó a pegar carteles con la foto de Daniel por toda Sevilla. La imagen de aquel joven de 17 años, con mirada serena y un leve gesto de timidez, inundó farolas, tiendas y plazas. El barrio se unió en la búsqueda, organizando batidas y pidiendo información en cualquier rincón. El eco de su desaparición dejó una herida visible en la vida cotidiana de la ciudad. Mientras tanto, la policía rastreó las llamadas del teléfono móvil de Daniel. Lo último registrado fue una conexión cerca de la estación de tren de Santa Justa, a las 8:37 de esa noche. Después de eso, el móvil se apagó abruptamente. Ese detalle generó varias teorías. ¿Daniel planeaba un viaje? ¿O alguien lo obligó a ir hasta allí y luego lo despojó de su teléfono? Un dato perturbador surgió cuando un joven, amigo cercano de Daniel, confesó que en las semanas previas él había notado que su amigo estaba inquieto, como si escondiera algo. Según este testimonio, Daniel le dijo una vez: «Si me pasa algo, mira en mi cuaderno». Al principio lo tomó como una broma, pero tras la desaparición esas palabras cobraron un peso siniestro. El rumor de que Daniel pudiera estar envuelto en algo más oscuro comenzó a circular. Algunos decían que había sido visto con personas mayores desconocidas en bares pequeños del centro. Otros aseguraban que había recibido mensajes extraños en su teléfono. La falta de pruebas concretas, sin embargo, dejaba todo en el terreno de la especulación. Lo cierto es que Sevilla, una ciudad acostumbrada al bullicio alegre, se convirtió en un espacio lleno de susurros y miradas de sospecha. Cada esquina parecía esconder un secreto. La desaparición de un muchacho tan querido había abierto una grieta de desconfianza. Cualquiera podía ser cómplice, cualquiera podía ser el culpable. Y en medio de ese clima de incertidumbre, una pregunta resonaba con fuerza en cada conversación. ¿Qué fue lo que realmente pasó entre las 8 y las 10 de la noche, en esas 2 horas que borraron a Daniel del mapa? La respuesta, oculta en la penumbra, seguía escapando a todos los intentos de encontrar la verdad. 3 días después del hallazgo de la mochila, un pescador del Guadalquivir encontró un zapato deportivo flotando en la orilla, atascado entre ramas y basura acumulada. La prenda coincidía con el calzado que Daniel llevaba la noche de su desaparición. Sin embargo, estaba sorprendentemente limpio, como si hubiera sido colocado allí recientemente y no arrastrado por la corriente. Este hallazgo incrementó la sospecha de que alguien intentaba manipular la investigación. La policía científica analizó el zapato y, al igual que la mochila,
no encontró restos de barro ni rastros que indicaran una caída accidental al río. Eso reforzaba la idea de que Daniel no se había perdido ni había sufrido un accidente, sino que alguien había colocado deliberadamente sus pertenencias en distintos lugares para despistar. Era un juego macabro de pistas falsas. En las primeras ruedas de prensa, los investigadores insistían en la cautela. Decían que todas las hipótesis estaban abiertas: fuga voluntaria, secuestro o incluso un accidente aún no esclarecido. Pero en los pasillos internos de la comisaría, la teoría del secuestro comenzaba a tomar más fuerza. El detalle del cuaderno con frases inquietantes era demasiado extraño para ser ignorado. Mientras tanto, el barrio de Triana se llenaba de rumores. Algunos vecinos afirmaban haber visto coches sospechosos circulando lentamente por la zona días antes de la desaparición. Otros aseguraban que habían notado a hombres desconocidos merodeando cerca del instituto de Daniel. Las historias se multiplicaban, y aunque muchas eran fruto del miedo colectivo, cada una añadía una capa más al misterio. Un detalle perturbador surgió cuando la policía entrevistó a Lucía, la compañera de clase de Daniel por la que él sentía algo especial. La joven confesó que, una semana antes, Daniel le había dicho que estaba preocupado por un hombre que lo seguía. Lucía pensó que era una exageración o una broma nerviosa, y no lo tomó en serio. Su declaración, sin embargo, coincidía con la de la mujer que aseguró ver a Daniel discutiendo con un hombre mayor la noche de la desaparición. El caso comenzó a atraer la atención de los medios locales. Programas de televisión y periódicos dedicaron páginas enteras al misterio de Triana. Las fotos de Daniel aparecían constantemente en pantalla, acompañadas de titulares que jugaban con el miedo. Un chico desaparece en pleno centro de Sevilla, la sombra que acecha a los adolescentes. El eco mediático convirtió el dolor de la familia en un asunto público. Los padres de Daniel, desesperados, hicieron un llamamiento en televisión. Carmen, entre lágrimas, pidió que devolvieran a su hijo, que si alguien lo tenía, por favor lo dejara volver a casa. Antonio, aunque más contenido, no pudo ocultar la rabia en su mirada. Esa imagen, emitida en horario de máxima audiencia, caló hondo en los sevillanos, que empezaron a organizar marchas de apoyo y velas en las plazas. La policía intentó rastrear posibles cámaras de seguridad. En 2003, sin embargo, Sevilla no contaba con el nivel de vigilancia actual. Apenas algunas grabaciones borrosas de comercios mostraban siluetas que podían o no ser Daniel. Una imagen, captada cerca de Santa Justa, mostraba a un joven con mochila caminando rápido, pero la calidad era tan mala que nunca pudo confirmarse su identidad. A pesar de la falta de pruebas claras, un patrón parecía repetirse: la presencia del misterioso hombre mayor con chaqueta oscura. Varios testigos mencionaban a alguien con esas características rondando por distintos lugares cercanos a donde se vio a Daniel. Algunos lo describían con barba, otros sin ella. Lo único común era la sensación de intimidación que provocaba. Y mientras más pasaban los días, más difícil se volvía mantener la esperanza. Cada nuevo hallazgo parecía un enigma diseñado para confundir, y cada pista se deshacía en las manos de los investigadores. Sevilla comenzaba a sentirse como un tablero de sombras, donde alguien jugaba una partida cruel en la que Daniel era la pieza principal desaparecida. Recorrían las riberas del Guadalquivir, los parques y los descampados de Sevilla. Perros rastreadores fueron traídos desde otras provincias, pero no lograron detectar un rastro sólido de Daniel. Era como si el muchacho hubiera desaparecido en el aire, dejando solo fragmentos de un rompecabezas imposible de armar. La ausencia de pruebas físicas claras llevó a los investigadores a profundizar en el entorno social de Daniel. Revisaron llamadas, correos electrónicos y hasta cartas encontradas en su habitación. En ninguno de esos materiales apareció algo que indicara un plan de fuga o un deseo de desaparecer. Todo lo contrario, los mensajes a sus amigos hablaban de proyectos escolares, de la música, de ensayos. Nada que sugiriera que se estaba despidiendo de su vida cotidiana. Un elemento llamó especialmente la atención. En el cuaderno de Daniel, entre las frases desordenadas, había un dibujo de un hombre con sombrero y ojos oscuros. El trazo era rudimentario, pero el detalle de los ojos resultaba inquietante. Al mostrar ese dibujo a la testigo que dijo haber visto a Daniel discutiendo con un hombre mayor, ella se estremeció. Podría ser él, murmuró, aunque sin poder confirmarlo con total certeza. La presión mediática aumentaba. Los programas de radio locales recibían llamadas de oyentes que aseguraban tener pistas o intuiciones. Algunos decían haber visto a Daniel en estaciones de tren, en pueblos cercanos o incluso en Cádiz. La mayoría resultaron falsas alarmas, pero cada rumor alimentaba la sensación de que había alguien moviendo hilos para desviar la atención. Un dato desconcertante emergió cuando la policía encontró, en un contenedor del centro de Sevilla, un trozo de papel con la letra de Daniel.
Era parte de una canción inconclusa que hablaba de un hombre que me observa desde las sombras. El hallazgo coincidía con la teoría de que Daniel se sentía perseguido. La gran pregunta era, ¿por quién? En paralelo, comenzaron a circular hipótesis más oscuras. Algunos vecinos aseguraban que cerca de la estación de Santa Justa operaba una red de hombres que captaban a jóvenes para trabajos ilegales o incluso trata de personas. Aunque no había pruebas directas, la posibilidad de que Daniel hubiera caído en manos de una organización así helaba la sangre de todos. La policía interrogó a varios sospechosos del barrio, hombres con antecedentes por delitos menores. Uno de ellos, apodado El Rubio, fue detenido brevemente tras ser señalado por un testigo como alguien que rondaba la zona de la Plaza de España. Sin embargo, pronto se comprobó que la coartada era sólida. Esa noche había estado en un bar, grabado por una cámara de seguridad. El caso volvía a un punto muerto. Mientras tanto, la familia Romero vivía en carne propia el tormento de la incertidumbre. Carmen apenas dormía, repasando una y otra vez los recuerdos de los últimos días de su hijo, preguntándose si había pasado por alto alguna señal. Antonio, consumido por la impotencia, llegó a enfrentarse con periodistas que acosaban a la familia buscando declaraciones sensacionalistas. El dolor comenzaba a mezclarse con rabia. Las marchas ciudadanas crecieron. En la Plaza Nueva, cientos de personas encendieron velas y sostuvieron pancartas con la foto de Daniel. Los cánticos pedían justicia y respuestas. Sevilla entera parecía unirse en el clamor por el muchacho desaparecido, y al mismo tiempo, ese ambiente de duelo colectivo reforzaba la idea de que la ciudad escondía un secreto demasiado grande. En ese punto, la investigación ya no era solo un asunto policial, se había convertido en un espejo de miedos y sospechas. Nadie podía sentirse completamente seguro, porque la figura del hombre de la chaqueta oscura seguía apareciendo en los relatos, como un espectro que rondaba la memoria de la ciudad. Y lo peor, aún no había rastro concreto que lo vinculara con un nombre real. Con la presión mediática y social aumentando, la policía decidió reforzar la investigación con agentes especializados en desapariciones. Revisaron minuciosamente los trayectos habituales de Daniel, entrevistando nuevamente a amigos, vecinos y profesores. Fue en estas entrevistas donde apareció un detalle inquietante. Un profesor de música recordó que Daniel había mencionado, días antes de su desaparición, que estaba preparando una sorpresa para alguien, pero nunca explicó de qué se trataba. Ese comentario abrió nuevas líneas de investigación. ¿Podría Daniel haberse citado con alguien la noche del 12 de octubre para mostrarle esa sorpresa? Si era así, ¿quién era esa persona? Ningún amigo cercano supo responder, y el círculo de sospechas se amplió hacia conocidos menos frecuentes, como compañeros de cursos pasados o gente que había conocido en pequeños bares donde a veces tocaba la guitarra. En una inspección más detallada de la mochila, los forenses encontraron un cabello que no pertenecía ni a Daniel ni a nadie de su familia. Era corto, de color grisáceo. El análisis de ADN no coincidió con ninguno de los sospechosos iniciales, lo que abrió la puerta a la incómoda certeza. Alguien más había manipulado las pertenencias del chico. El hallazgo del cabello reforzó la hipótesis del hombre mayor, esa figura difusa descrita por varios testigos. La imagen de un adulto rondando a un adolescente inocente se instaló en el imaginario colectivo como un fantasma real. Cada nuevo rumor sobre la chaqueta oscura se sentía más verosímil, aunque seguía sin un rostro ni un nombre definitivo. La familia, por su parte, no dejó de moverse. Carmen comenzó a visitar programas de televisión para contar la historia de su hijo. Su voz temblorosa, llena de dolor, conmovía a miles de espectadores. Daniel no se fue por voluntad propia, repetía. Si alguien lo tiene, que sepa que su madre lo está esperando. Antonio, menos dado a la exposición, trabajaba con asociaciones vecinales para organizar patrullas de búsqueda. En medio de este movimiento ciudadano, comenzaron a surgir también teorías conspirativas. Algunos afirmaban que Daniel había sido testigo de algo que no debía ver, quizás relacionado con actividades ilegales en la zona del río. Otros iban más lejos, sugiriendo la participación de grupos organizados con conexiones en diferentes barrios de Sevilla. Aunque no había pruebas firmes, la falta de respuestas alimentaba la imaginación colectiva. Un momento clave ocurrió cuando un joven de nombre Javier, compañero de instituto de Daniel, confesó a la policía que en una ocasión había acompañado a su amigo a un viejo almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Según Javier, Daniel quería mostrarle algo, pero al llegar el lugar estaba vacío. Daniel parecía molesto y murmuró, «Siempre me hacen esperar». Esa confesión abrió una nueva vía de investigación hacia el almacén. La policía inspeccionó el sitio y encontró restos de colillas, botellas y huellas de zapatos de diferentes tamaños. Nada directamente vinculado a Daniel, pero sí lo suficiente para sospechar que el lugar era punto de encuentro de alguien más.
La posibilidad de que Daniel hubiera sido atraído allí con algún engaño comenzó a tomar forma. Al mismo tiempo, la investigación reveló otro detalle escalofriante. En el cuaderno de Daniel, una de las páginas arrancadas apareció en el suelo del almacén. El papel, arrugado y manchado de polvo, contenía solo una palabra escrita en mayúsculas: huye. Aquello no solo confirmaba que Daniel estuvo allí, sino que también había dejado una especie de señal desesperada. Si te interesa descubrir cómo estas piezas van encajando en un misterio cada vez más inquietante, recuerda suscribirte al canal. Aquí seguimos cada caso con detalle, porque a veces la verdad se esconde en pequeños fragmentos que otros prefieren no mirar. Y el caso de Daniel es uno que no podemos dejar en el olvido. La aparición de aquella página con la palabra huye marcó un antes y un después en la investigación. La policía, que hasta entonces se debatía entre múltiples hipótesis, comenzó a concentrarse en la idea de que Daniel había sido acorralado. La pregunta ya no era si alguien lo vigilaba, sino quién y por qué. El almacén abandonado se convirtió en escenario de análisis constante. Vecinos de la zona aseguraban que, por las noches, se escuchaban ruidos extraños, motores de coches que se detenían sin razón, portazos, voces apagadas. Ninguno se atrevía a acercarse demasiado. La policía sospechaba que podía tratarse de un punto de encuentro de actividades clandestinas, aunque nadie hablaba con claridad. El hombre de la chaqueta oscura, esa figura que parecía moverse entre los relatos como un espectro, se volvió la obsesión de todos. Una mujer mayor, vendedora en un kiosco cercano a la estación de Santa Justa, declaró que conocía a alguien con esa descripción. Un individuo llamado Mateo, que solía pasar por allí con un maletín viejo y que inspiraba desconfianza. Decía que siempre observaba a los jóvenes con una mirada fija e inquietante. Aunque la pista de Mateo parecía prometedora, la policía no pudo dar con él fácilmente. No había registro claro de su identidad, ni dirección conocida. Era como si se tratara de un fantasma urbano, alguien que existía solo en las sombras de los testimonios. Sin embargo, varios comerciantes confirmaron haber visto a ese hombre deambulando por diferentes puntos de Sevilla durante los meses anteriores. En este contexto, comenzaron a aparecer rumores de que Daniel había sido contactado para trabajar en algo relacionado con la música. Algunos amigos contaron que él mencionaba la posibilidad de una oportunidad que podría cambiar su vida. ¿Y si esa oportunidad era una trampa tendida por este misterioso hombre mayor? La idea de que Daniel hubiera sido engañado con promesas falsas cobraba fuerza. El dolor de la familia aumentaba con cada nuevo hallazgo. Carmen confesó en una entrevista que, en los días previos a la desaparición, notó a su hijo más callado de lo normal, pero lo atribuyó al estrés de los estudios. Ahora, mirando hacia atrás, veía señales que no supo descifrar. Noches en que Daniel apenas dormía, miradas rápidas hacia la ventana como si temiera que alguien lo observase, frases cortas que parecían esconder un secreto. La presión ciudadana llevó a que la policía ampliara los operativos. Patrullas vigilaban las estaciones, se reforzaron controles en carreteras y se distribuyeron más retratos de Daniel por toda Andalucía. Cada gesto era un intento desesperado por mantener el caso vivo, porque en la memoria colectiva empezaba a surgir el temor de que el tiempo estuviera jugando en contra. Mientras tanto, un nuevo testimonio removió las aguas. Un joven que solía frecuentar bares de la Alameda de Hércules aseguró que había visto a Daniel acompañado por un hombre mayor una semana antes de la desaparición. Según él, el hombre le ofrecía algo mientras el chico asentía en silencio. La descripción del adulto coincidía, nuevamente, con la del sujeto de la chaqueta oscura. Ese mismo joven afirmó que escuchó al hombre decir: «Nos veremos pronto, no faltes». Esa frase resonó como un eco escalofriante en el expediente policial. Si era cierta, entonces Daniel no había desaparecido por azar. Alguien lo había citado, alguien lo había arrastrado hacia un encuentro del que nunca regresó. Y así, mientras las piezas se acumulaban, la sensación de que la verdad estaba a punto de emerger se mezclaba con un miedo creciente, porque cuanto más se acercaban a la figura del hombre misterioso, más claro quedaba que no era un extraño improvisado, sino alguien que llevaba tiempo acechando desde las sombras, con un plan cuidadosamente preparado. El paso de las semanas se convirtió en un tormento insoportable para la familia Romero. La casa en Triana, que antes estaba llena de acordes de guitarra y risas, se transformó en un lugar silencioso y sombrío. Carmen apenas comía, pasaba horas sentada junto al teléfono, esperando una llamada que nunca llegaba. Antonio, endurecido por la desesperación, comenzó a recorrer Sevilla preguntando directamente por el hombre de la chaqueta oscura, como si quisiera enfrentarse con sus propias manos al culpable. La presión mediática y social obligó a la policía a intensificar las investigaciones. Tras rastrear los movimientos de Mateo en varias provincias, lograron ubicar una furgoneta abandonada en un descampado de Dos Hermanas, a pocos kilómetros de Sevilla.
En su interior encontraron varias pertenencias, colillas de cigarrillo, una manta sucia, lo más estremecedor, una cuerda de guitarra rota que coincidía con el modelo que Daniel solía usar. Ese hallazgo encendió todas las alarmas. La policía organizó un operativo especial, convencida de que estaban cada vez más cerca del sospechoso. Vecinos de la zona declararon haber visto a un hombre mayor merodeando por las noches, siempre con una chaqueta oscura y un maletín. La descripción coincidía una vez más. Parecía que las piezas finalmente se estaban uniendo. Mientras tanto, la familia recibía apoyo masivo de la comunidad. En Triana se organizó una vigilia multitudinaria. Cientos de personas encendieron velas y cantaron canciones en honor a Daniel, recordando su pasión por la música. Carmen, con la voz quebrada, tomó un micrófono y dijo: «Si alguien tiene a mi hijo, que sepa que aquí lo estamos esperando. Que nadie puede borrar el amor que sentimos por él». Aquellas palabras calaron profundamente en la ciudad. La policía, con nuevas órdenes judiciales, rastreó llamadas realizadas desde cabinas telefónicas cercanas a donde se movía Mateo. Una de ellas mostraba un registro perturbador. La voz de un hombre que decía apenas una frase corta: «Ya es mío», antes de colgar. Aunque la grabación era distorsionada, los peritos confirmaron que era reciente y coincidía con los días posteriores a la desaparición de Daniel. Este detalle confirmó las sospechas. Mateo no era un espectro inventado por rumores, sino un individuo real, peligroso y obsesionado. La policía difundió un retrato robot actualizado con base en los testimonios, y la imagen comenzó a circular por toda Andalucía. Los ojos oscuros y penetrantes, la mandíbula dura y la chaqueta oscura se convirtieron en símbolos del miedo que recorría Sevilla. En paralelo, se descubrió un vínculo inquietante. Mateo había trabajado años atrás en un conservatorio de música como personal de mantenimiento. Varios alumnos recordaban su presencia, siempre callada, observando desde las sombras. Ese detalle generó escalofríos. Quizá su fijación por Daniel tenía relación con la música, con esa guitarra que lo acompañaba a todas partes. La policía comenzó a trazar un perfil psicológico: un hombre solitario, obsesivo, con posibles antecedentes de acoso no denunciados. Alguien que elegía a jóvenes vulnerables y los seguía durante semanas hasta encontrar el momento perfecto para atraparlos. Daniel, con su inocencia y sus sueños de músico, parecía haber sido la víctima escogida para ese plan macabro. El operativo para dar con Mateo se desplegó en distintos puntos de la provincia. Se revisaron carreteras, pensiones y almacenes abandonados. Cada nuevo día traía rumores de avistamientos, algunos falsos, otros más sólidos. Sevilla entera parecía contener la respiración, esperando el desenlace de un caso que ya no era solo un misterio, sino una herida abierta en la memoria de la ciudad. Y mientras la red se cerraba alrededor del sospechoso, la esperanza de la familia oscilaba entre la fe y el temor. Porque cada pista que acercaba a la verdad también traía consigo la posibilidad de la noticia que más temían: que Daniel ya no estuviera con vida. Las investigaciones alrededor del supuesto Mateo comenzaron a tomar forma gracias a la insistencia de la comunidad. Una llamada anónima alertó a la policía de que un hombre con esas características solía frecuentar una pensión barata cerca del barrio de Macarena. Los agentes se desplazaron hasta el lugar y, aunque no lo encontraron, lograron hablar con la dueña. Ella recordó que, efectivamente, un huésped llamado Mateo había estado allí durante semanas, siempre pagando en efectivo y evitando dar información personal. La descripción coincidía: un hombre de unos 50 años, robusto, de mirada penetrante. Según la mujer, raras veces salía de día, prefería moverse al caer la tarde y regresar de madrugada. A menudo llevaba consigo un maletín desgastado, del que nunca se separaba. Ese maletín, según ella, parecía pesar más de lo normal. «Nunca quise preguntar qué llevaba dentro», confesó, con un gesto de incomodidad. Un detalle escalofriante surgió cuando la policía revisó la habitación que ocupaba en la pensión. Entre colillas y restos de papeles arrugados, hallaron recortes de periódicos sobre desapariciones antiguas. Algunos casos eran de otros jóvenes, ocurridos años atrás, aunque nunca habían sido vinculados entre sí. La posibilidad de que Mateo fuera más que un simple sospechoso, de que se tratara de un depredador reincidente, comenzó a tomar fuerza. La noticia no tardó en filtrarse a la prensa, que bautizó al sospechoso como el hombre de la chaqueta oscura. Los titulares se multiplicaron: «El fantasma de Sevilla, la sombra que persigue adolescentes». El clima de miedo se intensificó, y muchos padres comenzaron a prohibir a sus hijos salir solos por la noche. La ciudad, acostumbrada al bullicio y la vida nocturna, empezó a cubrirse de un silencio tenso. En paralelo, la policía recibió un nuevo testimonio. Un vigilante nocturno del área industrial recordó haber visto a un joven con una guitarra siendo escoltado a la fuerza hacia un coche negro.
El hombre no intervino porque creyó que era un asunto familiar, pero al ver la foto de Daniel, aseguró que estaba casi seguro de que se trataba de él. Aunque el testimonio era tardío, coincidía con la desaparición. La descripción del coche llevó a revisar cámaras de tráfico de la época. Una grabación borrosa mostró efectivamente un vehículo oscuro circulando cerca de Santa justa aquella noche. En el asiento trasero parecía intuirse una silueta joven. Aunque la imagen era de baja calidad, los investigadores consideraron que podía ser la primera prueba visual de que Daniel no se había ido por voluntad propia. Los padres de Daniel, al conocer estas nuevas pistas, se debatían entre la esperanza y la desesperación. Carmen rezaba cada noche, convencida de que su hijo seguía vivo, mientras Antonio exigía a la policía más contundencia. La tensión entre la necesidad de fe y la crudeza de los hechos convertía cada día en un suplicio interminable. El barrio de Triana, antes unido en la búsqueda, empezaba a fragmentarse bajo el peso de los rumores. Algunos vecinos señalaban a posibles cómplices en la zona, otros acusaban a las autoridades de ocultar información. La desconfianza se extendía, como si el misterio hubiera envenenado la vida cotidiana de la comunidad. Los investigadores, cada vez más convencidos de que se trataba de un secuestro premeditado, comenzaron a seguir la pista de Mateo más allá de Sevilla. Se descubrió que el hombre había usado identidades falsas en varias provincias y que había trabajado ocasionalmente en ferias ambulantes, lo que le permitía moverse sin dejar huellas. Ese patrón itinerante complicaba aún más su captura. Y mientras la figura del sospechoso se volvía más clara, la sensación de que Daniel estaba atrapado en un juego siniestro se hacía insoportable. El tiempo pasaba, y cada día que se sumaba sin respuestas aumentaba la angustia. ¿Seguía vivo? ¿O las sombras de Sevilla habían decidido guardarse para siempre el destino del joven de 17 años? Tras la liberación, Daniel fue trasladado inmediatamente a un hospital para una evaluación completa. Aunque físicamente estaba bien, los médicos advirtieron que su salud emocional necesitaba atención constante. La familia decidió que no habría prisa por regresar a la rutina escolar. Lo primero era reconstruir la confianza y la sensación de seguridad que había perdido. Carmen se convirtió en su principal apoyo, acompañándolo a terapia diaria. Cada sesión de psicólogo era un ejercicio de paciencia, donde Daniel, poco a poco, empezaba a hablar de sus miedos, de los días de cautiverio y de la desesperación que sintió. La música se convirtió en una herramienta terapéutica. Tocar acordes y escribir nuevas canciones lo ayudaba a procesar sus emociones. Antonio, aunque más reservado, participaba activamente en las sesiones familiares. Aprendió a reconocer los signos de ansiedad de Daniel y cómo ofrecer consuelo sin presionarlo. La relación entre padre e hijo, ya fuerte, se profundizó. Ambos compartían ahora un vínculo basado en la supervivencia y la recuperación. En Sevilla, la noticia del rescate se difundió con alivio y alegría. Vecinos del barrio de Triana organizaron una pequeña celebración en la plaza, con guitarras, cantos y aplausos. La comunidad había estado presente en todo momento, y ahora podía finalmente respirar tranquila. El caso, que había llenado de miedo a la ciudad, se convertía en una historia de esperanza y resistencia. Los medios continuaron siguiendo la recuperación de Daniel, aunque con un enfoque más humano que sensacionalista. Entrevistas controladas, reportajes sobre resiliencia y testimonios de apoyo a la familia marcaron un cambio en la narrativa pública. Daniel se convirtió en un ejemplo de valentía frente a la adversidad, mostrando que la juventud no siempre se rinde ante el miedo. La escuela de Daniel implementó talleres de concienciación sobre seguridad y acoso, utilizando su experiencia como caso educativo. Sus compañeros participaron activamente, y Daniel, a pesar de la reticencia inicial, compartió su historia para prevenir que otros adolescentes sufrieran situaciones similares. Su voz se convirtió en un instrumento de prevención. A nivel policial, la captura de Mateo permitió reexaminar otros casos sin resolver en la provincia. Se descubrió que varios adolescentes habían sido seguidos o acosados por el mismo hombre, aunque nunca llegaron a ser secuestrados. La investigación sirvió para implementar protocolos más estrictos de prevención y vigilancia en Sevilla, reforzando la seguridad de jóvenes en espacios públicos. La ciudad también aprendió a valorar la colaboración comunitaria. Vecinos que habían dado pistas, testimonios y avistamientos fueron reconocidos oficialmente por su participación. Sevilla comprendió que la prevención y la vigilancia colectiva pueden marcar la diferencia entre la tragedia y la salvación. Daniel, por su parte, retomó lentamente su pasión por la música. Comenzó a tocar en pequeños conciertos locales, siempre acompañado de amigos y familiares. Cada nota era un acto de recuperación, un mensaje silencioso de que, aunque el miedo había sido grande, la vida podía continuar con esperanza y creatividad. Finalmente, la historia de Daniel se convirtió en un relato emblemático de la ciudad.
No solo hablaba de un secuestro y de un villano, sino de la fuerza de la familia, la solidaridad comunitaria y la capacidad de un joven para superar la adversidad. La tragedia había sido real, pero la resiliencia y la justicia lograron devolverle a Daniel su lugar en Sevilla. La experiencia vivida por Daniel dejó marcas profundas, pero también enseñanzas valiosas. Comprendió que la confianza debe ser equilibrada con precaución, y que la observación atenta de los adultos y la comunidad puede salvar vidas. Cada día era una oportunidad para reconstruir su seguridad y fortalecer sus relaciones familiares. Carmen, a pesar del trauma, se convirtió en una referente en su barrio. Charlas en colegios, consejos a otros padres y el simple acto de compartir su historia ayudaron a que muchas familias se volvieran más conscientes. La solidaridad y la vigilancia comunitaria eran, a partir de entonces, parte de la rutina de Triana. Antonio, por su parte, promovió actividades de prevención en barrios cercanos. Explicaba cómo pequeñas acciones, como fijarse en comportamientos sospechosos o mantener contacto constante con los jóvenes, podía marcar la diferencia entre la tragedia y la salvación. Su mensaje caló hondo entre vecinos y autoridades locales. Daniel retomó la música con fuerza renovada. Cada acorde que tocaba no solo era arte, sino también un acto de resistencia. La guitarra se convirtió en símbolo de recuperación y en un recordatorio de que la creatividad puede ayudar a superar los traumas más profundos. La historia de Mateo y su captura se enseñó en talleres policiales y educativos como un caso ejemplar de secuestro premeditado y acoso obsesivo. La investigación detallada y la colaboración ciudadana se consideraron clave para resolver un misterio que, en sus primeros días, parecía imposible de desentrañar. Sevilla nunca olvidó los días de miedo. Los vecinos aún recuerdan las velas, las marchas y la tensión que recorría cada rincón. Pero también recuerdan la esperanza recuperada, la unión vecinal y la justicia que finalmente permitió que Daniel regresara a su hogar. La ciudad aprendió a no subestimar las señales ni a ignorar a los jóvenes que muestran inquietud o miedo. Si te gustan estas historias de misterio y crimen real, no olvides suscribirte al canal. Cada caso analizado con detalle te permitirá conocer cómo la perseverancia, la colaboración y la investigación pueden cambiar el destino de quienes parecen desaparecer en las sombras. Con el tiempo, Daniel participó en campañas de prevención, usando su experiencia para enseñar a otros jóvenes a detectar riesgos y protegerse. Su testimonio, acompañado de música y charlas, se convirtió en una herramienta poderosa que evitó que otros adolescentes pasaran por lo que él vivió. La historia de Daniel Romero mostró, de principio a fin, que incluso los casos más oscuros pueden resolverse con determinación, paciencia y comunidad. El miedo inicial se transformó en aprendizaje colectivo, y el dolor en fortaleza. Sevilla emergió de aquel capítulo con cicatrices, pero también con una ciudad más consciente y unida. Finalmente, la vida volvió a la normalidad para Daniel y su familia. Triana volvió a ser un barrio lleno de risas, guitarras y pequeñas aventuras cotidianas. El secuestro, el misterio y la persecución quedaron en la memoria, no como sombras permanentes, sino como lecciones de vigilancia, resiliencia y esperanza que la ciudad nunca olvidará. Después del rescate, Daniel empezó a notar cambios en sí mismo. Pequeñas rutinas que antes parecían triviales, como caminar solo por la calle o ir a la tienda, se convirtieron en actos de coraje. Cada paso dado era un recordatorio de su supervivencia y de la fuerza que había desarrollado en tan poco tiempo. Carmen organizó encuentros con otras madres que habían vivido experiencias similares. Compartir el dolor y las estrategias de recuperación ayudaba a aliviar la ansiedad colectiva. La comunidad se volvió más fuerte, más unida, y la experiencia de Daniel sirvió como faro para quienes aún temían a los peligros invisibles. Antonio, aunque más pragmático, empezó a escribir un diario de la experiencia. En él anotaba cada detalle de la investigación, cada momento de angustia y cada rastro que había seguido junto a su familia. Con el tiempo, esos apuntes se convirtieron en un recurso valioso para otros padres y para programas de prevención en Sevilla. Daniel retomó los encuentros con sus amigos, pero con más cautela. Las reuniones eran siempre en lugares concurridos y con supervisión, aunque él aprendió a equilibrar su independencia con la seguridad. La amistad se fortaleció, pues sus compañeros lo apoyaron incondicionalmente y celebraron cada pequeño avance en su recuperación. Los días en Triana volvieron a llenarse de música en las plazas y calles. Daniel, incluso, organizó pequeños conciertos al aire libre, invitando a vecinos y amigos a disfrutar de su pasión. Cada nota que tocaba parecía borrar un poco del miedo y reemplazarlo con confianza y alegría compartida. Se crearon programas educativos en colegios de Sevilla basados en su historia. Profesores y psicólogos utilizaban su experiencia como ejemplo de alerta temprana, enseñando a los jóvenes a identificar comportamientos extraños y a comunicar cualquier situación de riesgo a adultos responsables.
La familia Romero también recibió apoyo psicológico continuo. Cada sesión servía para reforzar la resiliencia emocional y para preparar a Daniel a enfrentar la vida cotidiana, sin que el trauma determinara sus decisiones. La estabilidad emocional se volvió un pilar en la reconstrucción de su vida. En los barrios donde circulaban los rumores y miedos, la comunidad empezó a organizar patrullas vecinales y sistemas de comunicación rápida para alertar sobre comportamientos sospechosos. Sevilla aprendió, a través de la experiencia de Daniel, que la prevención activa podía cambiar radicalmente los desenlaces de posibles peligros. Si te está gustando esta historia real de misterio y superación, recuerda suscribirte al canal. Seguimos compartiendo casos impactantes, resolviendo enigmas y mostrando cómo la perseverancia y la colaboración pueden traer justicia y esperanza. Finalmente, la experiencia enseñó que la vida, incluso tras el horror, puede recuperarse. Daniel volvió a ser un adolescente común, estudiando, tocando guitarra, soñando y disfrutando con su familia. La ciudad de Sevilla, aunque marcada por el miedo temporal, celebró la victoria de la vida sobre la oscuridad y la importancia de nunca ignorar las señales. Daniel, meses después, comenzó a escribir sus propias canciones sobre la experiencia vivida. Cada letra era un reflejo de sus emociones: miedo, esperanza, desesperación y resiliencia. La música no solo era un refugio, sino también una forma de procesar lo ocurrido y compartir su historia con otros jóvenes. Carmen se convirtió en un referente en Sevilla. Charlas en colegios y asociaciones vecinales le permitieron transmitir un mensaje clave: escuchar a los jóvenes, no minimizar sus temores y actuar con rapidez ante señales de alerta. Su testimonio inspiró a muchas familias a estar más atentas y a reforzar la protección emocional de sus hijos. Antonio, aunque menos mediático, fue un pilar silencioso. Aprendió a equilibrar la vigilancia con la libertad de su hijo, comprendiendo que la protección excesiva puede ser tan dañina como la ausencia de cuidado. Su experiencia personal se convirtió en un modelo para otros padres que enfrentaban situaciones de riesgo similares. La experiencia también impactó a los amigos de Daniel. Aprendieron la importancia de la comunicación, la observación y la acción inmediata ante cualquier indicio de peligro. Su apoyo incondicional se convirtió en un factor decisivo para la recuperación emocional de Daniel y para reforzar los lazos comunitarios. El barrio de Triana implementó medidas de prevención a largo plazo, sistemas de comunicación rápida, reuniones vecinales periódicas y programas de acompañamiento a jóvenes en las noches. La ciudad aprendió que la vigilancia colectiva y la solidaridad son herramientas poderosas para proteger a los más vulnerables. Daniel retomó sus estudios con determinación, mostrando que el trauma no definiría su vida. Los profesores destacaban su disciplina y creatividad, y él mismo descubrió que podía canalizar sus emociones en el aprendizaje y la música. Cada día era una oportunidad para reconstruir la normalidad que el miedo había arrebatado. La policía, por su parte, aprovechó el caso para capacitar a nuevos investigadores en la detección de patrones de acoso y secuestro. La experiencia adquirida con Mateo sirvió para mejorar protocolos y reducir el riesgo de que otros jóvenes fueran víctimas de depredadores similares. Si te interesan historias reales de misterio y superación, no olvides suscribirte al canal. Aquí exploramos casos impactantes, aprendemos de ellos y mostramos cómo la resiliencia y la colaboración pueden devolver la esperanza a quienes más lo necesitan. La historia de Daniel se convirtió en un referente de cómo la comunidad, la familia y las autoridades pueden actuar conjuntamente. Lo que comenzó como un secuestro aterrador se transformó en una lección de vigilancia, perseverancia y solidaridad. Sevilla, aunque marcada por el miedo temporal, aprendió a unirse frente a la adversidad. Finalmente, Daniel logró reconstruir su vida con normalidad. Triana volvió a llenarse de risas y música, y cada acorde que tocaba el joven era un recordatorio de que la valentía, la familia y la justicia pueden vencer incluso los planes más oscuros. La ciudad celebró su recuperación y el triunfo de la vida sobre el terror. Daniel, con el paso del tiempo, comenzó a escribir un diario detallando su experiencia. Cada recuerdo plasmado le permitía procesar la angustia, y también servía como registro que podía ayudar a otros jóvenes en situaciones de riesgo. La escritura se volvió una herramienta de sanación paralela a la música. Carmen y Antonio continuaron reforzando los vínculos familiares. Los fines de semana, compartían actividades simples como pasear por el río Guadalquivir o visitar parques. Cada gesto cotidiano era una reafirmación de la vida que había regresado a la normalidad, y un recordatorio de que el miedo no podía dominar su hogar. Los amigos de Daniel lo acompañaban de cerca. Aprendieron a valorar la importancia de la comunicación y la protección mutua, y juntos comenzaron a organizar pequeños conciertos benéficos para recaudar fondos para programas de prevención de secuestros y acoso juvenil. La música se convirtió en un símbolo colectivo de resiliencia. En la escuela,
Daniel retomó su rutina académica con entusiasmo. La recuperación no fue inmediata, pero con apoyo psicológico y la compañía de sus compañeros, fue capaz de reintegrarse y participar activamente en proyectos escolares. Su historia motivaba a profesores y estudiantes a no ignorar señales de peligro. La comunidad de Triana, marcada por la experiencia del secuestro, implementó medidas de vigilancia vecinal permanente. Reuniones periódicas y sistemas de comunicación rápida permitieron que cualquier actividad sospechosa fuera reportada de inmediato, fortaleciendo la seguridad colectiva y la confianza entre vecinos. Mateo permaneció en prisión cumpliendo la condena impuesta por secuestro, acoso y manipulación. Los informes de la prisión indicaban que su comportamiento se mantenía reservado, pero las medidas de control garantizaban que no pudiera volver a acercarse a jóvenes ni representar un peligro para la sociedad. Daniel participó en campañas educativas en colegios y asociaciones. Su experiencia se utilizó como ejemplo de prevención, enseñando a los adolescentes a identificar comportamientos sospechosos y a comunicar cualquier situación de riesgo. Su voz se convirtió en un instrumento de protección y concienciación. La ciudad de Sevilla mantuvo viva la memoria del caso como advertencia y enseñanza. Las autoridades locales reforzaron protocolos de seguridad, mientras los vecinos valoraban la vigilancia mutua y la importancia de actuar frente a señales de peligro. La experiencia de Daniel dejó lecciones que trascendieron su propia historia. Cada día que pasaba, Daniel recuperaba más confianza. Volvió a tocar su guitarra en plazas y espacios públicos, compartiendo música con vecinos y amigos. Cada acorde se convirtió en un símbolo de resistencia, de superación y de la victoria de la vida sobre el miedo y la oscuridad que lo rodearon durante semanas. Finalmente, la historia de Daniel Romero quedó registrada como un relato de horror, resiliencia y justicia. Sevilla celebró su recuperación y aprendió la importancia de la vigilancia, la solidaridad y la acción inmediata frente al peligro. Daniel pudo retomar su vida, mientras la ciudad reforzaba su compromiso con la seguridad de sus jóvenes. Con el tiempo, Daniel comenzó a dar entrevistas más serenas, enfocándose en la prevención y la concienciación. Contaba cómo pequeños detalles podrían haber prevenido su secuestro y cómo la colaboración entre la comunidad y la policía fue vital para su rescate. Carmen continuó siendo una portavoz de seguridad infantil y juvenil. Participaba en charlas, programas de radio y talleres escolares, enfatizando la importancia de la escucha activa y la atención a los comportamientos inusuales de los jóvenes. Su testimonio inspiraba a otras familias a actuar con cautela y responsabilidad. Antonio, aunque menos mediático, se convirtió en asesor informal de grupos vecinales. Su experiencia enseñó cómo observar patrones de conducta sospechosos, documentar movimientos inusuales y actuar de manera organizada. Sevilla comenzó a valorar esta participación comunitaria como esencial para prevenir tragedias. La recuperación emocional de Daniel incluyó sesiones de terapia grupal con otros jóvenes que habían sufrido experiencias similares. Compartir vivencias ayudó a procesar el trauma y a construir una red de apoyo entre adolescentes que enfrentaban miedos comunes. Los amigos de Daniel continuaron siendo su sostén emocional. Juntos organizaron actividades culturales y musicales que fortalecían la confianza y promovían la vigilancia colectiva. La amistad se transformó en un espacio seguro donde la creatividad y la seguridad caminaban de la mano. La policía de Sevilla archivó formalmente el caso de Daniel como resuelto, aunque mantuvo seguimiento sobre cualquier posible amenaza futura. Las lecciones aprendidas se incorporaron a protocolos de investigación, prevención y atención a menores en situaciones de riesgo. Se organizaron homenajes simbólicos en Triana, velas en la plaza, conciertos benéficos y charlas educativas. La comunidad celebraba la vida recuperada de Daniel, mientras reforzaba la importancia de la solidaridad y la colaboración frente al peligro. Mateo permaneció en prisión cumpliendo su condena, y su caso se utilizó para capacitar a nuevos oficiales en la identificación de patrones de acoso, secuestro y manipulación de menores. La justicia cumplida dio un cierre parcial a la historia y permitió a la ciudad recuperar parte de su tranquilidad. Daniel, inspirado por su experiencia, decidió involucrarse en proyectos de arte y música comunitarios. Cada presentación y taller se convirtió en un acto de resiliencia, mostrando que la juventud puede superar la adversidad con creatividad, apoyo y determinación. Finalmente, la historia quedó registrada no solo como un caso de secuestro, sino como un relato de esperanza, justicia y aprendizaje colectivo. Sevilla, con cicatrices y enseñanzas, logró transformar un episodio oscuro en una lección de vigilancia, solidaridad y fuerza familiar. Daniel empezó a escribir canciones que contaban, de forma simbólica, su experiencia y la importancia de la comunidad. Cada nota, cada letra, transmitía un mensaje de prevención y resiliencia, y se convirtió en un referente para otros jóvenes en Sevilla y más allá. Carmen y Antonio reforzaron la comunicación familiar,
enfatizando la importancia de la confianza y la atención. La familia se convirtió en un ejemplo de cómo enfrentar el trauma y transformar el miedo en acciones preventivas y educativas. El barrio de Triana continuó promoviendo la vigilancia vecinal y programas de prevención. Las reuniones periódicas y el apoyo mutuo permitieron detectar comportamientos sospechosos de manera temprana, consolidando una cultura de seguridad y responsabilidad compartida. Daniel retomó sus estudios con normalidad y entusiasmo. Los profesores destacaban su resiliencia y creatividad, y sus compañeros lo apoyaban activamente, aprendiendo de su experiencia sobre la importancia de la comunicación y la prevención frente al peligro. Los amigos de Daniel participaron en talleres y charlas sobre seguridad juvenil, promoviendo la cooperación y la atención a las señales de riesgo. La amistad se fortaleció como un factor protector, demostrando que el apoyo social es fundamental en la recuperación emocional. Sevilla implementó medidas de vigilancia y protocolos de seguridad reforzados en escuelas, parques y espacios públicos. La colaboración entre autoridades, familias y vecinos se convirtió en un modelo a seguir para prevenir casos similares. La música de Daniel se difundió en la ciudad, y cada concierto o actuación pública se convirtió en un recordatorio de que la resiliencia y la creatividad pueden superar incluso los traumas más profundos. La comunidad celebraba su vida y su talento recuperado. Mateo permaneció bajo custodia, cumpliendo su condena, y se convirtió en ejemplo de la importancia de la acción legal rápida y la investigación detallada para prevenir que los depredadores juveniles sigan activos. La experiencia dejó enseñanzas duraderas: escuchar a los jóvenes, mantener la atención frente a señales de peligro y actuar con rapidez ante cualquier indicio. Sevilla aprendió que la prevención y la colaboración son herramientas esenciales para proteger a los más vulnerables. Finalmente, Daniel y su familia encontraron un equilibrio emocional y social. La vida volvió a la normalidad, marcada por la música, la esperanza y la certeza de que la solidaridad y la justicia podían vencer incluso los episodios más oscuros. Daniel continuó participando en actividades musicales y educativas, convirtiéndose en un referente juvenil en Sevilla. Cada concierto y charla se transformó en un acto de concienciación, prevención y esperanza para otros adolescentes. Carmen siguió siendo portavoz activa en programas educativos y charlas comunitarias. Su mensaje enfatizaba la vigilancia, la escucha y la colaboración familiar como herramientas indispensables para proteger a los jóvenes de amenazas invisibles. Antonio fortaleció su papel como guía silencioso, enseñando a otros padres cómo observar patrones de riesgo y actuar con determinación sin generar miedo excesivo. La participación activa de los adultos se consolidó como un pilar de seguridad comunitaria. Daniel retomó sus estudios y actividades recreativas, mostrando cómo la resiliencia y la voluntad de superar el trauma pueden devolver la normalidad a la vida cotidiana. La música y el arte se convirtieron en vehículos de recuperación emocional y de conexión con su entorno. La comunidad de Triana consolidó sistemas de alerta temprana y programas de acompañamiento juvenil. La cooperación vecinal, reforzada tras la experiencia de Daniel, se convirtió en una herramienta permanente de prevención y solidaridad. Mateo cumplió su condena bajo estrictas medidas de seguridad, y el caso se archivó oficialmente como resuelto. La justicia cumplida permitió que Daniel y su familia retomaran su vida sin la amenaza inmediata del secuestrador. Los recuerdos de los días de miedo y búsqueda permanecieron en la memoria colectiva de Sevilla, pero se transformaron en lecciones de vigilancia, colaboración y esperanza. La ciudad aprendió a no subestimar los peligros ocultos y a valorar la unión vecinal. Daniel utilizó su historia para inspirar a otros jóvenes, combinando música, talleres educativos y testimonios sobre resiliencia. Su experiencia se convirtió en un ejemplo de cómo enfrentar la adversidad con fuerza, creatividad y apoyo comunitario. La familia Romero, junto con la comunidad, celebró cada pequeño avance, desde la recuperación emocional de Daniel hasta la consolidación de medidas preventivas en la ciudad. Cada gesto cotidiano se volvió símbolo de superación y aprendizaje colectivo. Finalmente, Sevilla pudo cerrar un capítulo oscuro con justicia, aprendizaje y esperanza. La historia de Daniel Romero se convirtió en un relato completo de horror, resiliencia, solidaridad y victoria sobre el miedo, dejando una lección permanente sobre la importancia de proteger a los jóvenes y de la acción comunitaria frente al peligro.